Dante. Pues continuamos. Ahora sí vamos con la mesa de instituciones educativas que pues realmente teníamos desde el proyecto inicial planteada para poder pues reforzar un poquito toda esta parte de las editoriales independientes, que ya vimos algunas cómo gestionan, cómo hacen, cómo publican, cómo escriben, etcétera. Pero viene la otra parte, ¿no? Que es también, hay autores que son escritores y que están también dentro de instituciones educativas importantes, interesantes, y pues vamos a tener a todos ellos en esta presentación. Ya para entablar el diálogo directamente con ellos, pues vamos a tener al maestro Alejandro Gallardo, que ya lo conocen, él es nuestro conductor designado, pero en este caso voy a presentar a toda la mesa y cedo el micrófono a Alejandro. Comenzamos con el maestro José Hernández Ríguez, que además de ser un gran escritor, un exitosísimo escritor, porque también ya sus libros se han estado acabando, tiene varios libros ensayísticos, también escribe algunas otras cosas que ahorita va a comentar, porque también es músico, tiene dos bandas que a mí me gustan muchísimo, de Dráculas y obviamente Hueco, cada una con una trayectoria impresionante, pero él también está en este departamento de letras inglesas en la UAM, Azcapotzalco, y también he tenido la oportunidad de ser invitado a algún evento de José dentro de la institución, pues para este tipo de escenas underground. Entonces, ¿qué nos puede referir un escritor que también está en una institución tan importante y con un cargo tan importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son cargos formativos, ¿no? Entonces pido un aplauso, por favor, para José. Bienvenido, gran amigo también. Y otro gran amigo que él está en otra institución, aunque también no en una institución educativa, trabaja desde hace muchísimos años, no sé, creo que más de 20 años, en un espacio cultural en Resistencia, que es el Tianguis Cultural del Chopo. Y ha sido nuestro contacto ahí desde hace muchos años, tanto para mesas de ponentes, escritores, como para otro tipo de actividades culturales. Pero bueno, actualmente en difusión cultural del Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Que es el CCH, en este caso plantel también Azcapotzalco, y que realmente pues tiene una carrera escribiendo en muchas editoriales, participando con diferentes crónicas, reseñas, poesía, cuento, relatos, y actualmente está publicando y promocionando un nuevo tiraje que también me da mucho gusto que se acabe, de un libro de haiku, entonces que es un género que nadie pelaba hasta muy poquito, hace muy poquito, y ahorita afortunadamente ha habido dos festivales donde he visto programado, que uno viene, a ver si nos puedes invitar también, uno viene próximamente, Festival Nacional de Haiku. Entonces ahí tenemos al maestro Francisco Morales, también performer conocido como El Cerebro. Bienvenido, un aplauso por favor. Y tenemos asimismo a Janitzio Villamar, que es una leyenda, porque él tiene una editorial, él aparte de ser escritor, también es editor. Entonces, eso es muy importante porque no todos los escritores llegan a ser editores, y tener esta doble labor de escribir, no parar de escribir porque él es prolífico, él ha escrito muchísimos libros, también hablamos de cuento, hablamos de novela, hablamos de muchos géneros, pero también editarlos y llevar esta editorial Estigia por diferentes senderos, diferentes caminos. Y ahí me ha tocado que en la institución en donde él también es profesor, organice un festival anual en donde invita a escritores de género, escritores de ciencia ficción, de terror, de fantasía, cineastas independientes, para hacer esto en la universidad que pues de alguna manera es la de la Ciudad de México original, ¿no? La Universidad de la Ciudad de México original, porque también está la Universidad Rosario Castellanos, que estamos esperando que llegue Cristian Chavero también con esa otra contraparte, pero en la UACM en el plantel del centro. Entonces también la labor de Janitzio ha sido ser este enlace institucional, mientras él mismo también es un escritor y editor. Entonces, ¿qué tanto puede influenciar este tipo de apoyos
para los otros escritores o para los otros editores, pues eso también nos puede platicar Janitzio, ¿no? Entonces, un aplauso, por favor, y bienvenido Janitzio Villamar a esta mesa que a mí me interesaba mucho que se realizara. Y ahora sí, para conversar, para dialogar, pues el maestro Alejandro Gallardo, que también lo mismo, interactuar con muchas instituciones, Secretaría de Cultura, con instituciones privadas, colegios. Entonces, ¿quién mejor para conducir esto y que nos lleve por el diálogo, mi estimado Alex? Un aplauso para Alejandro, por favor, y bienvenidos todos. Gracias, maestros, gracias, de verdad, bienvenidos a esta Cámara de Diputados, maestros. Híjole, esto de finalmente esta coexistencia, ¿no?, entre la creación literaria, la edición y la vida académica institucional, digo, yo estoy consciente de que les ofrece de repente muchos desafíos, pero también es muy enriquecedor. ¿Nos pueden platicar un poco de la experiencia que han tenido de esta, vamos, es doble vida de superhéroe prácticamente la que han llevado, y es fantástico de verdad? Compártanos un poco de su experiencia, desde cómo los percibe la misma población académica, sabiendo que son creadores culturales, ¿no? Maestro, por favor. Claro, gracias. Bueno, pues ¿cómo nos percibe las autoridades? Las autoridades siempre nos perciben como bichos raros, precisamente porque no hacemos la literatura tradicional, sobre todo pensando en el terror, en la ciencia ficción y la fantasía. Entonces siempre seremos los que estamos al margen, los que recibimos el apoyo, pero nos prestan la sala, pero no nos dan nada más, luego ni el café. Entonces, bueno, en cambio la poesía, yo organizo un foro de poesía también ahí en la universidad, y a eso sí los apoyan, hasta dinero da la universidad para que vengan los poetas de todo el país, ¿no? Pero a los de terror, a los de fantasía, no les dan nada, pero les digo, ni café ni galletas. Entonces sí hay una diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre los géneros institucionales y los géneros pues, marginales, como se les acostumbra a llamar, y que lo son. Entonces yo siempre pues trato de que estos géneros dejen de ser marginales y pasen a ser como cualquier otro, porque tienen la calidad de cualquier otro, ¿no? Hay grandes autores, por supuesto, también. Digo, pues si mencionamos nada más a Edgar Allan Poe o a Howard Phillips Lovecraft, pues ya no tenemos más que decir, ¿no? Y más si le agregamos, no sé, a Brian Lumley o a Anne Rice o no sé, a Clive Barker, en fin, pues ya no se puede decir más. Y creo que, no sé si, sí. Sí, bien, ¿qué tal? Pues gracias por la invitación, gracias a todos, buenas tardes. Sí, efectivamente, concuerdo en cierta parte con el profesor, ya que yo como escritor y estar dentro de un plantel institucional y un poco más en la UNAM, apenas platicaba, de hecho hoy en la mañana con una amiga, que la cuestión literaria o lo que he hecho con algunos escritos grotescos o sexuales o temática gore, y he estado un poco, digámoslo así, como estigmatizado en el aspecto del performance. Ahí en la institución me llama, soy el profesor Francisco Morales, pero afuera en los foros culturales con un performance, Francisco Morales el Cerebro, siendo un grotesco, transgresor. No, apenas el festival del Borrachos Fest, pasaron un video mío con un performance un poco que se volteó la gente, ¿no? Dijo, no, yo qué estoy viendo aquí, pero la cuestión es que sí divido un poco el profesor y el artista. Pero afortunadamente en mi caso sí he sido un poco acogido por la institución, ya que yo estoy en el Departamento de Difusión Cultural, tengo el taller de creación literaria, somos libres de la creación, obviamente guiando a los chicos con ciertas técnicas y vertientes ahí para la escritura, que han logrado tener muy buenas publicaciones porque ya han publicado estos chicos. Y de hecho, ahorita traigo uno de sus libros ahí en la institución, en la universidad, en CCH Azcapotzalco, pues apenas se presentó este libro en la Feria Internacional del Libro de Minería. Estuvimos ahí con esta convocatoria que se hizo para todos los muchachos de CCH y se lograron publicar. Así que si hay una acogida por parte de la universidad,
pero también, como dice el profesor y el artista, sí está un poco complejo porque a veces choca por ahí un poquito. Profesor. Gracias. Pues sí, el sentimiento es similar, ¿no? Yo toda la vida en la parte académica, mi campo de estudio es la cultura pop mexicana, ¿no? Hablando de cine, cómic, música, te digo, un poco era como que justificar mi vida de vago y ganar dinero de ello en el trabajo del día, pero más allá de la broma, sí uno se encuentra con estos frenos por parte de colegas, por parte de la misma institución, ¿no? Hace ya casi 20 años abrimos en la Facultad de Filosofía y Letras, en Letras Modernas, un seminario, un grupo de investigación era literatura y música pop, ¿no? Enfocado a lo anglo en ese momento. Poco a poco de ahí conseguimos hacer una red de investigadores jóvenes en aquel momento, aunque dicen que los 50 son los nuevos 14, pero bueno, jóvenes, y que nos estábamos dedicando justo a publicar cuestiones relativas a rock, música pop, todos los otros géneros relativos, ¿no? Y lo que encontrábamos es una gran ausencia en la parte académica de textos de este estilo, ¿no? Recuerdo en algún momento estar en una de las tantas tiendas en Coyoacán, de estas tiendas que ya no están, en donde me encontré con un estudio sobre Nosferatu publicado por la UAM, ¿no? Y fue así de, órale, ¿no? La UAM publica, o sea, sí está saliendo, ¿no? En ese momento, pues, de estar trabajando con la UNAM, decía yo, sí está saliendo hacia, no nada más, o sea, no se queda encerrado en un ámbito académico, sino que está saliendo hacia un público general, ¿no? Ya al entrar a Huamas-Capotzalco, pues, y estar publicando cosas, uno se encuentra también con este tipo de trabas, ¿no? Empezando primero con el tema de cómo se recibe un texto relativo a rock o a rock mexicano, ¿no? Es así como, o sea, viene esta parte de la ceja levantada y decir, es rock, ¿no? Así con, todavía, ¿no? En 2025 estamos hablando que no ha habido esta apertura y esta difusión fuerte. Entonces es un trabajo como el de los colegas de guerrilla, ¿no? De tener que estar viendo, publicando, y ahorita que pasemos a la parte de distribución, de moverlo uno mismo, ¿no? Porque si no, no pasa nada, ¿no? O sea, las cuestiones, un poco las estructuras administrativas de repente de las instituciones frenan mucho este mecanismo, pues, que puede dar una difusión hacia afuera, pues, y entonces es en donde, supongo que a los tres nos pasa, entra el conocimiento adquirido en el chopo o en las escenas de hazlo tú mismo y tú mismo llévalo a distintos lugares para que la gente empiece a verlo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con gente, por ejemplo, los libros en la UAM que he publicado? Exalumnos de la UAM de repente ven el escudo y dicen, wow, mi escuela está hablando de esto, y lo compran, ¿no? Entonces, es este pequeño paso que hay que dar, de repente, de gente con, pues sí, que una cuestión que no se está alineada, digamos, a líneas, a las líneas que se están siguiendo, como puede ser el cuidado del ambiente, la diversidad, el género, pero vaya, hay muchísimos textos enfocados a eso, relativos a la música, pues, pero como no son específicamente de una cosa que tenga que ver con estos temas, es cultura, entonces lo echamos en el cestito de la cultura y queda un poco obstaculizado, ¿no? Pero bueno, así de entrada eso. Ahora vamos a empezar al revés, para que no diga el maestro Janicio que no le doy tiempo para pensar. Ahora vamos a la inversa. Finalmente, ustedes son
ahora sí que vale la expresión, son académicos, pero también son creadores culturales. Vamos a llegar justamente a ese punto de la distribución, porque ese es el desafío de ser independiente finalmente, ¿no? Sin embargo, evidentemente ustedes, al ser creadores artísticos, esto mismo, supongo, ya nos lo contarán ahorita ustedes, ha permeado su vida académica. Vamos, finalmente tiene un impacto en la manera en la que ustedes son académicos. ¿Qué nos pueden platicar un poco en ese sentido? Finalmente, digo, hago una pequeña acotación rápida porque, digo, le sucedía, por ejemplo, al maestro Terry Pratchett en Inglaterra, ¿no? Que él jamás fue reconocido por el grado académico, pero eso no lo hizo menos escritor o de menor trascendencia a nivel global. En el caso de ustedes, finalmente, dicen por ahí, ¿no? Que no hay manera en la que la suma de las partes de uno contaminen a las otras partes, ¿no? Finalmente, yo estoy seguro de que cada uno de ustedes, el ser creadores culturales, ha cambiado la manera en la que ustedes se acercan a la academia, ¿no? ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Pues sí, básicamente en ese sentido, como son temas no ortodoxos, uno tiene que traer justo la parte ortodoxa hacia las investigaciones, ¿no? Decía un colega que al doctor Alfredo Guzmán, que es, digamos, él es profesional en el estudio de la novela gráfica y el cómic. De repente dice, pone en así como Alberto Chimal de repente tenía lo de El viajero del tiempo en su TikTok, él tiene su queja del día, ¿no? En su Facebook. Y entonces de repente decía, mi queja del día es a las instituciones académicas, ¿no? En lugar de buscar a sus académicos para hablar de estos temas, buscan a entusiastas. Piensan que el entusiasta tiene la misma formación que un académico, ¿no? En este momento, o sea, vaya, en estos momentos en donde afortunadamente lo políticamente correcto está cediendo paso a la responsabilidad de personalidad, ¿no? O sea, decir, un título de doctor no te da muchas cosas, pero si has trabajado y si te has esforzado y has investigado sobre un tema que requiere un profundo análisis, pues, como decían hace rato, no es que tengamos la verdad absoluta, pero presentas diversas perspectivas, diversos textos sobre algo que te está llamando la atención. Y en ese momento, pues, la gente, tanto alumnos como colegas, pues echan para atrás, porque sí dicen, wow, o sea, sí hay algo ahí, sí hay carnita, ¿no? Siempre cito a George Steiner, vino en 1999, estamos hablando hace 26 años, a Bellas Artes a dar una conferencia y él decía, me sorprende mucho que los estudios culturales se sigan yendo hacia Shakespeare, por ejemplo, ¿no? O sea, que ahorita, evidentemente hay quien puede encontrar nuevas perspectivas, etcétera, pero de alguna manera es hacer arqueología cultural, ¿no? Hay gente ahorita, dice en 1999, en ese momento, pagando millonadas por panfletos modernistas publicados a principios del siglo XX. Y entonces, sí, por ejemplo, hay ahorita muchísimas cosas en cuestión de cómo ocurrió esto, cómo ocurrió el otro, ¿no? Y la única fuente de información puede ser, hablando de rock, ¿no? El Conecte o El Sonido o la revista Pop, y esas revistas, aunque están en la hemeroteca, tienen unos vacíos tremendos. Consigue esas revistas, ¿no? O consigue los documentos o los archivos, pueden ser discos o cassettes, para poder ver atrás la fecha de publicación, ¿no? Que eso trae de repente un problema también, ¿no? Uno puede abrir Discogs y puede ver la fecha con día de publicación de un disco de Blondie, pero cuando buscamos cuándo y en qué día y demás se publicó el disco de Casino Shanghai, ahí es un mes aproximado del año tal y uno tiene que estar buscando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, abre un mundo y uno tiene que aterrizar también a sus colegas y al alumnado, pues, hacia una cuestión en donde, a ver, si, por ejemplo, a un alumno te gusta el rock,
pero no es nada más que me vengas a contar lo que tú sabes o lo que te han dicho o lo que medio has leído, sino tienes que meterte a hacer una investigación determinada con un método científico para poder aplicarlo, ¿no? Como cualquier otra disciplina, pues. Sí, gracias. Si bien, pues este acercamiento ya como docente, como profesor, y antes de esto, pues uno tiene sus vertientes. Mencionaba hace un momento sobre el profesor y el performer. Afortunadamente, pues me desenvolví, ya tengo más de 20 años, voy para 25 años en el Tianguis Cultural del Chopo, en el cual pues ahí hemos hecho algunos festivales literarios, hemos traído a algunos artistas de otros lados y obviamente músicos. Ahí se conoce un poquito sobre esta vertiente musical, profe, los melómanos, etcétera, el cine, la fotografía, etcétera. Y en esta vertiente llevar este ámbito cultural y ya entrar de lleno hacia una institución en el cual, pues vuelvo a repetir, hace un momento decía de la libertad que se tiene, pues sí, uno lleva un enfoque de la vida que uno ha recorrido y estar inmiscuido en una institución en donde afortunadamente estoy en el Departamento de Difusión Cultural, ahorita en la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, en donde hay un poquito más de libertad y realizar ese acercamiento de la cultura a los chicos. Y no solamente uno como creador, chicos, lean mi texto porque acabo de publicar y me lo compran, ¿eh? Si no, tienen 5 o 10, o decirle a otro colega, profesor, ¿saben qué? Acabo de escribir este libro y por favor que sus más de 100 alumnos, pues que me lo compren, ¿no? No se trata de eso, se trata del acercamiento y del impacto que tengamos nosotros mismos hacia los mismos muchachos, hacia los chicos, a los que estamos formando. Hablaba el profe hace un momento sobre el acercamiento del rock hacia ellos. La verdad hemos visto el deterioro y las grandes de la música que se nos están yendo y ahorita qué es prácticamente lo que escuchan los chicos, qué es lo que oyen, qué es lo que están consumiendo ya sea en compra o en sus plataformas, qué es lo que escuchan ellos. En literatura, qué están leyendo los chicos hoy en día, los clásicos o los modernos, en diferentes vertientes, como la literatura de terror, por ejemplo, los clásicos de terror, desde Edgar Allan Poe, Howard Phillips, Lovecraft, etcétera. Hoy, ¿qué le estamos ofreciendo a los chicos? Yo tengo una responsabilidad importante con los alumnos, en el decirles, chicos, vamos al taller de creación literaria, tenemos sus escritos, pero también léame a los buenos, porque para escribir tenemos que leer y para leer leamos lo que tenemos como vertientes, como pilares de la literatura, o escuchemos este tipo de música porque es un pilar para esta otra clase de música que tenemos. Así el impacto como creador fuera de una institución, como promotor cultural, y ahora hacerlo dentro de una institución, sí es de cranearle desde un proyecto, iniciarlo desde cero hasta un producto final y no tener nada más un foro lleno, sino realmente tener un impacto en los muchachos, que es nuestra responsabilidad, y creo que ahora para eso nos rentamos o nos pagan, pero en un momento dado nosotros nos hemos quitado esa playera de la institución y hemos hecho cosas realmente por los muchachos, dentro y fuera de una institución, es lo que puedo decir. Profe. Gracias, yo trataré de responder, creo que hay 2 preguntas. Entonces, por un lado, pues otra vez en la academia, el escribir ciencia ficción, fantasía o terror, pues sí me manda como que, pues entonces no es serio, me dicen los otros profesores. Por otro lado, pues escribo también poesía y ahí es donde ya cambia la situación, ¿verdad? Porque la poesía sí merece respeto. Entonces es otra cosa. Eso es por un lado. Pero siempre ha habido gente ya desde hace algunos años que se han interesado por estos géneros. Me refiero, por ejemplo, a Vicente Quirarte, que estuvo mucho tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras y pues es el que se encargaba de hacer las agendas culturales y meter los proyectos, los eventos. Entonces, pues siempre hubo el apoyo de Vicente Quirarte. En la UAM, por ejemplo, estaba Bernardo Ruiz
y Bernardo Ruiz también siempre estaba muy interesado en todo lo que tenía que ver con fantasmas y vampiros y todas estas cosas. Y en Excelsior, por ejemplo, estaba Laszlo Mousson, y igual, de la misma manera, hicieron hasta un número especial de vampiros para Plural, hace ya muchos años. Entonces siempre ha habido gente, y creo que esto es lo que a mí me sirvió de ejemplo, ¿no? Para yo también hacerlo, hacerme gestor cultural en este sentido y llevar yo todo esto pues a la universidad. Y bueno, pues se han ido alejando los profesores estos que dicen que el terror pues no es serio, se han ido alejando en el sentido de que los alumnos ya no leen a Cortázar, o ya no leen a Borges, o ya no leen a García Márquez, o ni siquiera a Saramago. Lo que leen ahora pues es Stephen King, lo que leen ahora es Sunrise, y lo que leen ahora es a Lovecraft y a Poe y a Bram Stoker y a Mary Shelley. Y entonces es ahí donde yo sí hago contacto con los estudiantes, porque yo leí desde hace muchos años lo que ellos están leyendo, mientras que los profesores que dicen que todo esto no es serio, leen lo que ya no se lee, ¿no? Entonces, bueno, este es un punto que ha ido alejando a la gente más joven de los que creen que tienen la sabiduría y la verdad de la mano, por un lado. Y luego la parte de la distribución, que creo que es un punto importante que hemos tocado hasta ahorita muy poquito. A mí me tocó dar con una cosa que se llamaba Organización Universal de Editores de Prensa hace muchos años. Yo hacía una revista literaria que duró de 1991 a 1999, un poquito hacia el 2000 también, que pues se hizo, era una revista literaria que empezó pues muy pequeña, pero se volvió nacional. Y todo, sobre todo por la distribución, justamente. La Organización Universal de Editores de Prensa nos enseñó que sí, estaba muy bien, que todo eso era arte, pero que también teníamos que verlo como un objeto, teníamos que verlo como negocio, teníamos que verlo como un producto. Y eso es lo que nos dedicamos a hacer. La organización gestionó ante distribuidores que no son los institucionales, porque las distribuidoras institucionales, háblese de Taibo 2, etcétera, no quieren distribuir. Entonces, nosotros sí nos pusimos a buscar en dónde. Y los que quisieron fueron los distribuidores españoles en México. Y ellos dijeron sí, y entonces la revista se volvió nacional. En vez de ser nada más de Ciudad de México, porque nosotros no éramos capaces de llevarlo a todo el país, Pernas y Asociados sí era capaz, tenía los camiones y todo para llevarlo a todo el país, y la revista estuvo en los Sanborns, en los Vips, en los Gigantes, en los Sorianas, en donde a ustedes se les antoje, todas las librerías, y gracias a eso pues creció en todo el país, ¿no? Pero hay que entonces a pensarlo de esta manera. No, lo que hacemos no solo es arte, también es un producto, porque estamos en un mundo de mercancías y se puede vender como tal, y así hay que presentarlo. Hay que lograr la calidad suficiente pues para que se nos admita en los mercados y podamos venderlo de manera amplia. Perfecto, maestro. De hecho, justamente para allá iba, para el punto de la distribución y finalmente el marco. No son artistas independientes. Yo sé que han enfrentado durante décadas, muchos años, décadas, los que ya llevan, como ustedes, bastantes más de 2 trabajando, justamente a este punto. ¿No? Estamos ahorita en un escenario en el cual la deserción lectora es brutal. Estoy hablando en general, socialmente hablando, ¿no? Y obviamente también, entre más jóvenes son, bueno, es más complejo este punto. Ya no hablemos únicamente de distribución, sino de este salto que se está dando tecnológico, del libro impreso, que no debiese de ser, pero está pasando, y que estén enfrentando ahorita editoriales con mucho más tiempo de Fundación Valdemar, por ejemplo, allá en España, ¿no? Estas crisis editoriales, bien lo decía Úrsula K. Le Guin, ¿no? Que van a terminar siendo un monstruo bicéfalo las editoriales, y en efecto, o sea, ya o es Planeta de Angostini, o es Penguin Random House, o no es. En cuanto a distribuciones masivas, ¿no? Ella ya lo veía venir varios años antes de esta crisis que están enfrentando. ¿Cuál es el punto? Y voy un poquito de la mano con lo que nos decías, maestro, y con lo que nos termina rematando con el producto que debe de ser el arte, la guerrilla cultural de alguna manera, convertirse en hombres unidad, artistas unidad, que van generando otros canales de distribución.
Me parece una maravilla que finalmente no esperaba menos de personas que ya llevan mucho tiempo trabajando y que han logrado pervivir en esta construcción artística. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta un creador independiente? Tú la diste ahorita uno fundamental, la distribución, pero no únicamente esto, sino desde la producción, desde la elaboración de los materiales impresos, no impresos, digitales, y ya llegando a la distribución. ¿Cuál es el escenario que ustedes están enfrentando? Y sobre todo, ¿cuál es el escenario que ven ustedes para la generación que viene después? La verdad, yo a veces soy muy contestatario, como le llaman. Entonces, creo que el principal desafío que enfrentamos ahorita como creadores, no lo diré ya como editores, es el propio Estado. Ese es el gran problema, porque el Estado tiene un sistema de becas, tiene un sistema de premios y ese sistema es corrupto. Es tan corrupto que no hay más que corrupción. Se llama premiorrupción y becorrupción, no hay de otra. Todo es corrupción. Así que si uno quiere ser creador, tiene que enfrentarse a eso, porque lo que se publicita, lo que está a la venta en todos lados, es lo corrupto, no lo de los creadores independientes. Eso está casi vetado, está fuera de. Entonces creo que es el principal obstáculo que tenemos. Yo lo he visto durante tantos años ya, que bueno, me sé las historias ¿para qué decirles? Hasta las de Monsiváis, ¿no? de corrupción y demás. Entonces ya tengo tantos años en esto que aunque no parezca luego, pero ya tengo muchos años en esto, ¿no? Entonces me la sé, pero pues de pe a pa, como dicen. Entonces creo que es el principal. Después viene todo el asunto pues sí, de la venta, de que pues el creador no vive del arte en ningún sentido. Milagrosamente algunos pintores, algunos artistas plásticos que se llegan a ser famosos, milagrosamente. Y quizá algunos músicos, pero fuera de eso, los escritores se las ven negras. Los pocos escritores que viven de escribir no viven bien, viven apenas al día y ya. Y de ahí en fuera, creo que el resto de los artistas en este país no trabaja en el arte nada más, trabaja en el arte y en otra cosa, para comer. Sí, bueno, creo que en esa parte de la distribución, propiamente de la venta de un producto final, precisamente creo que es importante esta feria del libro independiente que está sonando en una cuestión, está siendo vista las editoriales independientes, escritores que se arriesgan a esta autopublicación, a veces puede ser ahí mismo, o acercarse a una editorial independiente de los cuales apuestan, y es un gran esfuerzo, desde la boca en boca, y estarle diciendo hasta los mismos familiares, a los amigos, que se está distribuyendo su propio material, pero este tipo de ferias del libro, ya tenemos el libro, o mi libro ya está ahí en la mesa para la venta, exhibido. La propia Feria Internacional del Libro del Zócalo ya tiene un área dedicada a las editoriales independientes, cuando en sus inicios apenas un stand, dos stand, y se fue ganando. Ahora ya tienen una carpa completa de editoriales independientes que está siendo sonado ahorita Leamos en Libertad. También ya hay stand de feria de las editoriales independientes en este tipo de ferias. Creo que ya se está volteando a ver, a este tipo de editoriales independientes, porque sí tienen una fuerza, sí tienen una resistencia y sí han tenido un gran impacto, a lo mejor también en el bolsillo de las grandes editoriales, de las editoriales que más que nada se llevan un gran porcentaje del libro vendido y le dejan un porcentaje mínimo al escritor, ¿no? Entonces, en ese aspecto, estas editoriales son muy, muy importantes, ya que esto sí es resistencia, realmente resistencia literaria, porque sumados todos hacemos un poco más de fuerza y estamos haciendo un poco más de ruido. Me sumo a
a la guerrilla, como hace rato mencionaban. Esto no se trata de una guerra, es una guerrilla literaria en el cual se ha volteado a ver a estos escritores, a estas editoriales, y hoy lo estamos viendo aquí en esta feria del libro independiente. Sí, hay una cosa que de repente uno aprende estando en diversas disciplinas, ¿no? Igual, al ser un músico, tener un grupo, de repente uno queda deslumbrado, o uno quiere, ¿no? Uno quiere ser los Beatles, comprarse una isla y conocer a todos, pero lo primero que uno debe de hacer como creador es conocer no nada más a tu público, sino conocer tu contexto. Y conocer los contextos, por ejemplo, estos contextos de realidades mediáticas que llegan y te lavan el coco, ¿no? En donde, ajá, claro, los Beatles tenían una isla, sí, pero cuando te pones a investigar más sobre la cantidad de cuestiones administrativas que se tenían que hacer para meterse un quinto a la bolsa, eran demandantes, ¿no? Y estamos hablando del grupo que lo tenía todo y todo a su favor en un momento dado, todo un grupo logístico trabajando para ellos. Es un proceso que uno tiene que pasar para darse cuenta que uno no cuenta con ese grupo logístico que te va a apoyar, ¿no? Te puede firmar una disquera grande, una editorial grande, pero sí, justo las letras del contrato chiquito, ¿no? En donde de repente, en el caso de la música, tu disco no es tu disco, sino es disco de la disquera, y tú vas a cobrar unas regalías y hazle como quieras, ¿no? Y tienes que sacar los pesos de otro lado, ¿no? Pues vaya, cuando te mudas al otro lado, a la parte editorial, te das cuenta que es igual, que es lo mismo, ¿no? O sea, en un momento dado, Discos Sin Tolerancia, esta disquera independiente de 2010, lo que te preguntaba, bueno, lo que decía es, bueno, nosotros no vamos a hacer nada por ti que no hagas tú. O sea, si tú estás esperando que nosotros te llevemos de gira, te paguemos, o sea, no. Aquí entiende una cosa, tú, aunque estés en una disquera grande o en una editorial grande, tú estás pagando tu promoción, tú estás pagando tu distribución. Son cuestiones que van de un contrato sobre regalías, ¿no? Entonces, si no puedes pagar las regalías, nos quedamos nosotros con tu producto, ¿no? Por eso muchísima gente, escritores o músicos, no son dueños de sus primeras obras, ¿no? No tienen control sobre esas primeras obras. La parte entonces independiente, justo hace rato me preguntaban, ¿no? ¿Para qué te sirve una editorial o una disquera? Pues si no sabes trabajar de esta manera de guerrilla, no te sirve para nada, porque si estás esperando a que te lleven, a que te mimen y demás, no va a ocurrir, ¿no? El problema de la distribución es brutal. El problema de los apoyos gubernamentales también lo es. Digo, en México tenemos, sí, esta costumbre de esperar a que papá gobierno nos mime, ¿no? Y de repente pensamos, es que si estuviéramos en Anglolandia, sí, bueno, Anglolandia es primer mundo, o sea, ellos, la gente independiente tiene los medios para poder hacer una producción, una empresa pequeña y poder empezar a generar dinero, porque ese es su sistema, pues, su sistema económico. Nosotros estamos entre este tipo de cuestiones, entre que sí, entre que no, pues, pero no tenemos esos mismos recursos que una persona de primer mundo. Entonces tenemos que, sí, rascarnos con nuestras propias uñas y entender cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar imprimir nosotros un mismo libro? ¿Y cómo vamos a competir con un libro independiente impreso en España o impreso en Estados Unidos, en donde los materiales son de mejor calidad, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuestiones en las que uno tiene que ver para empezar a trabajar, ¿no? Hablábamos también, por ejemplo, ¿no? Cuando uno entra a una librería, a estas librerías ya de cadena, ¿no? O sea, cómo va cambiando también ese tipo de cuestiones, ¿no? Cómo estaba esta librería legendaria, muy famosa, que al principio apoyaba a editoriales independientes,
Uno como músico podía llegar a dejar sus flyers de las tocadas y aquí te las repartimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora esa librería se convirtió en lo que era la librería de cristal, ¿no? Con ese mismo organigrama y demás. Y no te dejan, no hay chance de, ¿no? Sacar un libro independiente, por ejemplo, un libro académico, ¿no? Como el que sacamos mi colega Macarena Muñoz y yo, vamos a jugar a Londres. A la hora de la difusión, nos hablaban de, hay un precio, no puedes venderlo arriba ni abajo, ¿no? Pues órale. Así jugamos, fuimos a repartirlo primero al Chopo, fuimos a repartirlo a tiendas de discos, fuimos a estos espacios independientes. Y de repente en el Chopo nos dicen, oye, es que en tal librería, una librería de cadena, lo están dando más barato. Oye, ¿cómo? No, o sea, no puede ser, se supone que no puede, que eso no puede ocurrir, ¿no? Porque hay una ley de precio único. Entonces, cuando uno va y pregunta qué ocurrió, es que ellos compraron y lo están vendiendo porque tienen la capacidad de venderlo más barato. En ese momento estás afectando no nada más a nosotros como autores, sino a esta gente que te está apoyando en estos pequeños nichos, ¿no? Entonces, es esa conciencia que de repente también tienes que generar en el público comprador y que muchas veces es difícil, no la tiene. Ayer ocurrió aquí, una colega que está sentada aquí en la Feria del Libro mencionaba sobre el ISBN, ¿no? Cómo de repente gente voltea el libro y si no trae ISBN, no, te lo avienta. Pero es una cuestión que de repente cuando estás trabajando en una tesis o en lo que sea, pues, estás acostumbrado ya a meterlo en una maquinita para que te saque una cita y si no hay ISBN, la maquinita no te lo genera. O peor tantito, si es un ISBN latinoamericano, como las maquinitas son anglosajonas o son Europa Occidental, si no es de esos lugares, así tengas ISBN, tampoco lo saca, ¿no? Entonces, son todos este tipo de rasgos y cuestiones que uno tiene que estar cuidando, es qué me conviene, qué no me conviene, qué quiero hacer, a dónde quiero ir, cuál es mi público, a dónde quiero llegar, ¿no? Eso es más o menos lo que yo opinaría. Ahora vamos a retomar de acá para allá y vamos acercándonos ya poco a poco hacia las conclusiones. Algo también muy importante, creo yo, ya hablamos que ustedes tienen un impacto también sobre de los alumnos y lo tienen por los dos lados, ¿no? Ustedes están conscientes del impacto que tiene un artista sobre de un público, pero también el que tiene un maestro sobre de un educando, y ambos son fundamentales, ¿no? Ahora, estamos en un marco, en efecto, estamos dentro de un marco de la Cámara de Diputados. Ustedes son personas que ahora sí que ya son lobos viejos, ya han peleado no una sino 100,000 batallas en contra de un sistema tanto político, económico y de creación cultural. Ya saben al monstruo de las 1000 cabezas en todos los sentidos que ustedes se enfrentan. Yo ayer hacía una pregunta que me gustaría hacerles ahorita, desde su perspectiva de ya maestros, de ya personas veteranas como creadores culturales. Vamos a hacer nuestra carta, no carta, de Reyes Magos, ¿no? Ustedes están muy conscientes hasta dónde llegan las competencias de un sistema de gobierno, qué puede y qué realmente, aunque quisiéramos, digo, nos encantaría que hubiera un sistema de becas noble, amable y realmente realista que dijera, estos trabajos son los que realmente valen la pena, estos son los que voy a privilegiar con un apoyo. Sabemos que desgraciadamente, y lo han vivido ustedes en carne propia, no siempre o casi nunca es así. Sin embargo, sí hay cosas que puede hacer el gobierno, y vámonos de los dos lados, ¿no? Desde el acercar el trabajo de los artistas a los públicos, el producto que ustedes generan a los públicos y al revés, hacer que estos públicos desde un punto educativo se acerquen a los artistas. Desde esas competencias que pudiese tener tanto un sistema gubernamental como un sistema académico haciendo su carta a los reyes, ¿qué le pedirían? Tanto a un aparato de gobierno como a una institución educativa en cuanto a la labor del artista independiente que ustedes hacen. Sí, yo creo que sería, como comentas, no es una carta y si quiero esto, pero hay muchas cosas alrededor, ¿no? Que están en juego y que quizá no dependan de tanto de gobierno o de la escuela, ¿no? No obstante, creo que lo más importante es abrir espacios,
¿no? Estamos abriendo un espacio aquí, ¿ok? Ya está, quizá no está como lo hubiésemos querido o como lo hubiésemos deseado, cada quien tiene una perspectiva muy distinta, pero está en nosotros, pues, mantener este espacio, ¿no? El público puede de repente decir y ver la cámara y estar, decir, ay, en la torre, ¿no? Me está imponiendo mucho, nunca he entrado, no sé qué, pero de repente si se empieza a hacer este trabajo de la cámara está abierta para este tipo de cuestiones, venga, ¿no? Órale. Sí, como comento, es mucho más complejo que eso, porque puedes abrirlo y la gente puede no venir, ¿no? Ahí está la otra parte, ¿no? En donde, pues poco a poco tienes que empezar a difundir lo que estás haciendo. Va a llegar uno, va a llegar dos, van a llegar 3 personas, ¿no? Esas 3 personas van a empezar a generar un nicho. No es, o sea, vaya, no es tan difícil, igual es como como tener un grupo de rock, ¿no? Uno tiene que trabajar la plaza, ¿no? No porque vengamos aquí, ya está, ya estuvo, ya en automático va a ocurrir. Tenemos que pues hacer lo mismo, este trabajo guerrilla de difundir, traer, decirle, no sé, a cualquier colega y demás, oye, jálate a tus sobrinos, nietos, primas, primos, lo que sea, tráelos, ¿no? Y quizá los 40 que lleguen, de los 40 que lleguen, 3 se van a interesar, pero esos 3 van a seguir llegando. Eso fue lo que ocurrió con el Tianguis del Chopo, ¿no? Había una carencia, se abrió el espacio, ¿no? Y el espacio, bien que mal, sigue hasta ahorita, que ya no es lo mismo, que ya es más ropa que música, ok, ¿no? Pero está satisfaciendo algo, y si de repente tú como melómano te acercas, encuentras, ¿no? No es quedarse, eso es como creador, como promotor, ¿no? Como público, pues sí, no es quedarse en la mesa de novedades de Gandhi o de los 40 números 1 de Mix Up, cuando vendía discos Mix Up, ¿no? Sino meterte y empezar a buscar en los anaqueles, empezar a buscar en todos lados, perderte un rato ahí, pues, ¿no? Pero es este gusto que hay que generar en el público, que hay que hacer crecer en un público, ¿no? De decir, ok, esta es la superficie, me quiero sumergir, quiero saber que ese es nuestro trabajo ahora, ¿no? Tenemos un espacio, a trabajar la plaza, a trabajar el espacio. Gracias. Sí, pues bien, yo tengo un libro club callejero Clomet. Es venta, renta, préstamo, intercambio, donación, abandono de libros en vía pública y presentaciones de estos mismos en voz de los autores. Me absorbe los libroclubs de la Ciudad de México. Me dice, me gusta tu proyecto, me gusta tu actividad literaria que tienes. ¿Dónde lo tienes? Lo tengo en un tianguis, lo tengo en alguna feria de libro, lo tengo en el Tianguis del Chopo, lo absorbemos. Está bien, te vamos a meter a nómina porque tienes que hacer esto y esto. A ver, ¿cómo está? Tienes que hacer todo esto. Sí, discúlpame, pero creo que me estoy prostituyendo en ese aspecto y no voy a recibir que se mancille mi proyecto en ese aspecto. Entonces, concuerdo con el profe, creo que en esta guerrilla de distribución, de retener los espacios ganados, como aquí, creo que sí es una convicción propia, decano, es mucho trabajo, se ha sufrido, sí, no solamente ahorita que tenemos aquí sombra, hemos estado en calores infernales, también hemos estado en algunos otros lugares donde sí se ha sufrido un poco, y no tiene mucho que el Tianguis Cultural del Chopo fue nombrado como patrimonio intangible, inmaterial de la Ciudad de México. Entonces creo que se ha ganado eso a través del tiempo y creo que bien merecido. Que ciertamente ha cambiado, sí ha cambiado, ha mutado, no sé si para bien o para mal, ya cada quien tendrá su criterio con respecto a este tianguis ya de gran tradición en todas las facetas que ha tenido en la cultura y como desde que nació, desde el tianguis, desde el Museo Universitario del Chopo hasta la calle, ahorita ha resistido. Otra cosa que hay que estar en esta guerrilla culturalmente hablando, sí es retener los espacios, pero conforme a una infraestructura, como habla profe,
de de estos de los Beatles, ¿no? Que tiene toda una infraestructura. Creo que nosotros somos los cargadores, desde el que lleva el cable, desde que es el vendedor, desde que es el editor, uno es todo. Es mucho trabajo el que se ha llevado a cabo. Creo que si realizara yo esta carta a Santa Cruz, creo que se podría bajar un poco, no solamente en el aspecto, profe, de dedazo, como siempre ha sido en el gobierno, ¿no? Es mi cuate, sí, dele toda esta parte de apoyo a mi cuate de tal editorial o tal escritor o tal proyecto, déselo, o porque tiene una beca muy padre y con tanto dinero que se va a hacer, déselo. Creo que sí se puede bajar uniformemente estos apoyos para tener estos logros e ir avanzando un poco más, siempre y cuando esta corrupción no lo permita, o lo permita, profe. Bueno, yo ya lo mencioné, soy muy contestatario, entonces, aprovechando que estamos aquí en la Cámara de Diputados, primero, la ley de imprenta, la ley para los libros, no me acuerdo el nombre exacto, data de 1911. La firmó don Venustiano Carranza, y va por la libertad de imprenta. Esto ya en la práctica implica que a los periódicos el gobierno les dé el papel. Por eso tenemos unos periódicos con hojas y hojas y hojas, baratísimos, ustedes los pueden ver en los puestos de periódicos. Pero qué curioso que a los libros de literatura no nos pagan el papel, porque no es libertad de prensa. Esto es, si yo voy a pedir algo, una de las cosas que pediría. ¿Por qué no también a los libros? A los libros de literatura. No me refiero a los libros en general, aunque podría ser también. También se puede hacer que el gobierno otorgue el papel, porque, bueno, otras instancias que son prensa ocupan esa misma prestación para hacer libros, y sus libros salen baratos porque el gobierno les da el papel, pero hacen libros también. Esa sería una de las peticiones. Obviamente, la corrupción es la otra, porque la corrupción, yo les cito los ínclitos, así les llamo, versos tomando a Rubén Darío, versos de una autora multipremiada, multibecada y que fue autoridad de literatura, autoridad nacional de literatura. Lo cito, uno decía pipí, otro popó y otro cac, y eso mereció premios, becas y un cargo en el gobierno. Esto es lo que nos lleva a este grado. He de decirles también que otra cosa es, si ustedes ven los libros en los puestos de periódicos, los que nos llegan de España, todos los saldos tal vez, estos antes cuando traían el colofón y decían cuántos ejemplares tenían, cuántos ejemplares llegaban al país, las tiradas eran de 100,000 ejemplares y se vendían como pan caliente. Los libros en puestos de periódicos todavía se venden, no tanto, pero se siguen vendiendo. Mientras que los libros mexicanos, ahora ya la mayoría son de 500 y los de las tirajes de 500, y los de las universidades están peor, porque hay tirajes de 300, de 200, de 100 incluso, hasta de 50 así es. Entonces los tirajes van para abajo. ¿Por qué es esto? Tenemos también una agencia literaria que está dedicada a investigar todo esto. Se debe también a que, compañeros, no hay un compromiso para hacer textos de mayor calidad. Los textos que se entregan en México, muchos tienen faltas de ortografía, algunos son ilegibles, no se pueden leer de plano y dicen que son literatura. No se pueden leer, mientras que los que nos llegan, pues sí se leen, o sea, son autores, a lo mejor los clásicos, traducciones y demás, pero se pueden leer, mínimamente se pueden leer y se entienden. Y muchos de los que tenemos nosotros no se entienden. Ya llegamos a ese grado, no se entienden. Entonces, por un lado, pues hay que profesionalizar la literatura, y por otro lado, bueno, pues ojalá el gobierno entienda que puede otorgar el papel y puede otorgar muchos tipos de exenciones a los libros para que realmente, si el interés está en la cultura avance.
Maestro, muchísimas gracias. Les voy a pedir un favor enorme. ¿Nos pueden compartir las redes o las vías en las que se puede acceder a sus materiales? Y con esto damos por terminada la mesa. Quien guste acercarse a platicar con los maestros, vamos a estar por aquí todavía un rato, por favor. Gracias. Directamente tenemos una editorial, Editorial Estigia, tiene muchísimas redes, entonces pueden encontrarnos como Editorial Estigia pues en Facebook, en Instagram, en fin, en el que era Twitter X, tenemos una agencia de noticias y esta se ha expandido también pues a nivel internacional. Nos siguen los periodistas, curioso, la gente no, pero los periodistas sí, y los políticos mexicanos también nos siguen, aunque a veces lo niegan, pero nos siguen. Entonces, y directamente a mí, como Janitzio Villamar, también me encuentran por todos lados en la red. Sí, bueno, pues yo les mencionaba que tengo un libro club Callejero Teometl. Ahí están las redes sociales, ahí en ese libro club también bienvenidos todas las editoriales que quieran dejarnos su libro para distribución también. Estaremos próximos cada fin de mes, estoy en el Tianguis, con este libro club estoy en el Tianguis Cultural del Chopo presentando autores, al final donde hacen los conciertos, también ahí nos pueden contactar sábado tras sábado. El personal es Francisco Morales, El Cerebro, así junto, y pues ahí nos vemos. Sí, en mi caso están las publicaciones que tengo, que tiene mi seminario de investigación, están en Casa de Papel, que es la página de la UAM, donde se venden estos libros, o en Venas Rotas Discos, que es la tienda de discos y de libros que nos ha estado apoyando, igual, o sea, casadepapel.com o Venas Rotas Discos, eso está en las distintas redes. Igual el personal, José Hernández Raiwes, R-I-W-E-S Cruz. Así estoy en todos lados y pues por ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias, maestros. Por favor, un fuerte aplauso para los maestros que nos han compartido la mesa. Maestro Camaleón, acercaos. Tú a lo que vas a hacer. Que el maestro Janitzio nos trae, el maestro Cerebro nos trae. Sí, como Juan Escutia, pero con el CCH. Ahí está el logotipo del CCH, miren. ¿Qué eso que el otro? Ahí está, miren. Que salga la casta universitaria, ¿no? A ver, déjame paso para allá. Yo sí soy CCHero, ¿eh? ¿También? Yo era del sur. A ver, avéntate la porra. No se puede. Pero bueno, pero ahí está, ¿eh? Pues un aplauso, por favor, una vez más. Muchas gracias. Y pues vamos con los siguientes ponentes para cerrar el día de hoy. Les recordamos que pueden pasar a los stands y pues también si gustan acercarse a los maestros para preguntarles alguna cosa, pues de este lado, ¿no? Continuamos, mi estimado Alex.